Hola, ¿andas en busca de una idea para organizar tu diario creativo bíblico para el mes de octubre? Si es así, no busques más y quédate viendo este video. Hola, bienvenidas a este canal que ha sido diseñado especialmente para todas y todos ustedes. Mi nombre es Jackie Sanz y soy la creadora y diseñadora del reto bíblico 365 días en su palabra. Un challenge que consta de leer y estudiar la Biblia completamente durante un año. Así es que cada vez vamos por menos y yo te doy la bienvenida si eres nueva o nuevo en este canal. Espero y deseo con todo el corazón que nuestro contenido sea de mucha edificación para tu vida. Y si al finalizar nuestro video crees que esto es así, no te vayas sin suscribirte y sin dejarnos un lindo comentario en la parte de abajo, y también, ¿por qué no?, regálanos un like, porque eso nos ayuda a que YouTube sepa que nuestro contenido es de edificación, que le sirve a la comunidad y puede recomendarlo a más personas, y así mucha más gente puede conocer nuestro contenido y tal vez se animen a leer la Biblia completa y a estudiarla junto a nosotras. Y bueno, a todas las chicas que son ya parte de mi comunidad del Reto 365 y que estamos corriendo pacientemente esta carrera, bienvenidas un mes más. Gracias por estar nuevamente conectadas conmigo para la edición de este mes. Y bueno, ya entramos a otoño, así es que este mes hemos diseñado recursos con todo este mod. La verdad es que esta es una de mis estaciones favoritas por muchos años ya, si no es que la más favorita de todos los años de los que tengo memoria. Así es que he diseñado una revista bíblica digital e impresa en el formato en que tú la lleves, con el contenido que es parte de nuestra metodología de estudio ya por todo el tiempo que llevamos recorrido. De hecho, dentro de la portada en nuestra revista agregué la frase "comienza la cuenta regresiva", porque ya estamos a 150 días de llegar a la meta. Wow, de verdad que esto me emociona muchísimo, porque recuerdo cuando nos faltaban los 365, 360, 340, 320, 200 y así sucesivamente, y al principio obviamente parece una carrera extensa, pero conforme va pasando el tiempo nos damos cuenta que el tiempo se está yendo rápido y que pronto llegaremos a la meta. Así es que espero que todas estén leyendo, estudiando, profundizando, escribiendo dedicadamente en su diario creativo bíblico, ¿vale? En un momento les voy a mostrar cómo están todas mis notas y cómo he ido avanzando también. Y bueno, este mes seguimos nuestra lectura por los profetas mayores y recientemente terminamos de estudiar el libro de Isaías, en donde aprendimos que el exilio de Israel fue consecuencia de la desobediencia acumulada por generaciones del pueblo. Pero también a través de la palabra Dios le muestra su plan a Israel, porque quería que entendiera que solo en él estaba su verdadera vida y su esperanza. Pero mientras estudiamos a los profetas mayores, podemos preguntarnos por qué el pueblo de Israel fue infiel a Dios, haciendo todas las cosas que Dios les había prohibido hacer, provocando de esta forma que fueran exiliados de la tierra prometida. Y aquí surge una pregunta muy importante en la cual pensaba: ¿acaso fallaron los padres al instruir a sus hijos en la ley de Jehová para que por generaciones se esforzaran en ser fieles a su Dios? Bueno, veamos. ¿Cómo podemos conectar este contexto histórico de la situación espiritual que estaba viviendo el pueblo de Israel con nuestro pasaje bíblico que nos va a inspirar este mes, que lo encontramos en Proverbios capítulo 1, verso 8 y 9? Y la palabra de Dios nos provee una lista de todas las cosas que el pueblo no debía hacer. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, verso del 1 al 17, encontramos los 10 mandamientos. Y a lo largo de su éxodo podemos ver que Dios le había dado al pueblo mandamientos claros. Ellos sabían las prácticas que no debían realizar, porque era una violación a la fidelidad de Dios. No adorar ídolos, no imitar las prácticas paganas, no confiar en alianzas humanas, sino en Él
Israel eran una muestra de esa obediencia hacia el Dios de Israel, que era lo que Dios pedía de ellos. Sin embargo, el pueblo cayó una y otra vez en la idolatría, en la injusticia social y la falta de obediencia. De esto ya hemos aprendido un poco en el libro de Isaías. Entonces nos dice que el pueblo cayó en todo tipo de prácticas en lugar de ser un pueblo apartado para Dios. Se dejaron influenciar por las naciones vecinas, adoptando sus costumbres y sus dioses. Además de esto, Dios había ordenado claramente que la fe en él debía transmitirse de generación en generación. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y además cuando te levantes. ¿Qué significa esto? Nos está hablando en todo tiempo. Entonces, el diseño de Dios era que los padres instruyeran constantemente a sus hijos en la lectura y enseñanza de la ley. Sin embargo, muchos no lo hicieron fielmente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque con el paso del tiempo surgieron generaciones que no conocían a Jehová su Dios. De hecho, esta palabra se repite muchísimo en el libro de los jueces. Y estas generaciones, al no conocer a Jehová su Dios, empezaron a desviarse. Entonces Dios envía profetas para llamar a su pueblo amado al arrepentimiento, pero el pueblo ignora la voz de los profetas. Entonces Dios los lleva a juicio como parte de su disciplina, los lleva a opresión, derrota y finalmente al exilio, lo que ya estamos aprendiendo. Pero aún en medio de esta situación vemos la misericordia de Dios para con ellos y promete restaurarlos. Vemos cómo el exilio tan solo fue el resultado acumulado de siglos de desobediencia, no de algunos días atrás o algunos meses, sino de siglos, por generaciones. La idolatría y la falta de fidelidad eran actitudes espirituales que predominaban en el pueblo. Meditando en la sabiduría que Dios nos muestra a través del libro de Proverbios y profundizando en nuestro versículo estrella del mes, la pregunta es: ¿falló el pueblo al instruir a sus hijos? Sí, fallaron en transmitir fielmente la ley de Jehová. La Biblia dice también, y lo vamos a aprender más adelante, que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y esto nos habla de que no se transmitió fielmente la palabra. ¿Por qué pasó esto? Bueno, lo vamos a seguir aprendiendo ahora en Jeremías, porque los líderes espirituales a quienes él les había delegado esa autoridad como sacerdotes, padres de familia y aún los reyes que gobernaban el país descuidaron su responsabilidad espiritual. Ahí vemos a los reyes haciendo alianzas con otras naciones, profanando el templo, cometiendo toda clase de delito social o cualquier otro tipo de pecado que era abominación a Jehová. Por eso, cuando una generación dejaba de enseñar y modelar la obediencia de Jehová, la siguiente generación sin duda iba a crecer sin ninguna referencia clara de Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender tú y yo con este contexto histórico de vida de toda una nación? Bueno, hoy nosotras somos parte de esa responsabilidad espiritual, por ello transmitirla a quienes nos rodea nos da la oportunidad de ser parte de una generación que ame y tema a Jehová nuestro Dios. Porque bien sabemos que una fe no transmitida pronto se perderá. 2. No basta con que una generación ame a Dios si no es intencional en vivir la palabra de Dios. No se trata de todo el conocimiento que podemos adquirir a lo largo del tiempo, sino de tener y mantener un compromiso real de fidelidad al camino de Dios. Y 3, tú y yo hemos sido llamadas a modelar nuestra fe en el día a día, a instruir en la palabra y a recordar que la obediencia trae bendición.
Deuteronomio capítulo 6 verso 7 nos enseña: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, nuevamente en todo tiempo. ¿A quién? A tus hijos, a tu alrededor. ¿Ok? Finalmente, en el libro de Isaías aprendimos muchas de las razones del por qué Dios llevaría a Israel y a todas las naciones a un juicio, que ahora que avanzamos con Jeremías y en los próximos libros aprenderemos del llamado continuo que Dios le estaba haciendo a su pueblo al arrepentimiento, además de la advertencia de juicio. Esto sin olvidar que existía un juicio, pero también una promesa de restauración para su pueblo después de ese exilio. Así es que, chicas, la palabra está siendo clara. Dios requiere de nosotras nuestra fidelidad, el que seamos intencionales en querer escuchar su voz para obedecerla, escuchar su voz para entender cuál es nuestro llamado o qué es lo que Él requiere de nosotras y ejecutarlo, aplicarlo, que es lo que aprendemos a través de su palabra, a tener una fe aplicada, a tener acciones que demuestren nuestro crecimiento, nuestro conocimiento, nuestro amor, nuestra fidelidad por el Dios de nuestra salvación. Así es que bueno, esta y muchas cosas más hemos estado aprendiendo en el último mes y continuaremos con esta enseñanza bíblica que la verdad retroalimenta mucho nuestra alma, nuestro espíritu, nos enseña, nos reta, ¿verdad? Déjame saber en los comentarios si a ti la palabra te reta y te mueve a cambiar, te mueve a hacer algo, te mueve a activarte espiritualmente. Personalmente conmigo lo ha hecho el Señor a través de su espíritu, todo el tiempo está hablando para que yo esté identificando aquellas áreas en las que fallo, aquellas áreas que no glorifican a Dios o aquellas áreas que necesitan ser moldeadas y perfeccionadas a la voluntad de Cristo, ¿ok? Porque de eso trata la vida, chicas. Estamos en el camino rumbo a la perfección. Es cierto que en este preciso momento quizá no soy la más perfecta, pero Cristo me perfecciona de tal manera que cuando yo me encuentre en su presencia, mi vida sea como esa oración de olor fragante delante de Él. Y bueno, chicas, ahora sí vamos al escritorio para empezar con toda la parte creativa. Te voy a estar mostrando nuestra revista en formato impreso, te voy a estar mostrando mis notas bíblicas del mes de septiembre y vamos a comenzar con la edición del mes de octubre. Vamos y volvemos. Y bueno, vamos a ver cuáles son los recursos que tenemos dentro de nuestra revista bíblica de este mes de octubre, ¿ok? Y para este momento ya comienza la cuenta regresiva porque estamos a tan solo 150 días de llegar a la meta. No sé cómo te sientes tú con eso. Yo me siento muy emocionada, me siento con ánimo, pero también me siento con la motivación de saber que no puedo atrasarme ni no me quiero atrasar tampoco, sino que tengo que correr más mi carrera pacientemente, llena de gozo, con la expectativa de que pronto llegaré a la meta. Entonces comenzamos con nuestro calendario de lecturas bíblicas, en el que vamos a estar leyendo todo el libro de Jeremías, el libro de Lamentaciones y todo el libro de Ezequiel. Entonces solo vamos a leer 3 libros completos. Jeremías y Ezequiel son libros extensos, mientras que Lamentaciones solamente tenemos 5 capítulos, ¿vale? No es tan extenso, pero creo que será lectura bíblica también de mucha profundización, porque seguimos con la misma línea de lo que aprendimos ya en Isaías, referente a esas profecías bíblicas y sobre todo la palabra de juicio que Dios tenía sobre su pueblo y las razones del por qué lo haría, ¿vale? Pero también seguiremos recordando la promesa de liberación y el pacto que Dios haría con ellos. Ok, bueno, en la siguiente página vamos a encontrar nuestros trackers, tracker de lectura, oración, escritura en el diario creativo bíblico y nuestra tabla de resultados. Luego vamos a encontrar apartados finales, nuestra tablita agradecida en el mes por y cosas que nos faltó hacer. Y aquí agregué algunas cintitas o banners para decorar nuestro diario creativo bíblico. Luego vas a encontrar nuestros títulos para decorar tu diario creativo bíblico del apartado 2, 6, 7 y 8. Pasamos a la página número 5 y aquí encontramos nuestra tabla Oremos por, en donde vamos a estar llenando puntos importantes referente a la noticia de este mes. En un momento más la veremos. Luego en la página 6 vas a encontrar muestras de nuestros diseños VIP para que decores tu diario creativo bíblico, y las dejé en esta ocasión sin líneas, en blanco, para que escribas o diseñes también
tus versículos favoritos, palabras que estén haciendo eco en tu corazón o palabras en las que Dios te esté hablando específicamente a ti. Y finalmente tenemos en la página 7 nuestra columna periodística que tiene relación con la tarjeta Oremos por de la página 5, en donde hablamos de una noticia en el mundo cristiano, y para este mes vamos a hablar del tema: pastor es encarcelado por su predicación contra la guerra en Rusia. Yo ya la leí y la verdad es que es un motivo para estar orando este mes para que el Señor siga cuidando de esos siervos fieles aquí en la tierra, y que nos dé a todos la pasión para seguir hablando, predicando del Evangelio y hablando de la verdad bíblica sin caer en las corrientes modernas de este mundo. Sabemos que predicar el Evangelio nos va a llevar a juicios terrenales, o juicios sociales, a críticas sociales, pero debemos estar conscientes que nuestra mirada debe estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Esos son todos los recursos que vas a encontrar dentro de nuestra revista de este mes de octubre. Y pasando a nuestros diseños VIP, vas a encontrar nuestra plantilla Bueno es esperar en Jehová, con versículos bíblicos que van a inspirar nuestra escritura dentro de nuestro diario creativo bíblico y van a sustentar también nuestro recorrido por ciertos capítulos bíblicos de este mes. Y junto con nuestra plantilla de stickers agregamos este diseño de papel scrapbook para que decores, diseñes y sigas creando más dentro de tu diario creativo bíblico. Entonces espero que te gusten estos diseños tanto como nosotras. Todos los recursos descargables, tanto VIP como gratuitos, estarán sus enlaces disponibles en la cajita de información para que vayas a descargarlos. Y bueno, chicas, les voy a mostrar mis notas de cómo quedaron mis diarios, y digo diarios porque ya ahora en septiembre migré a un nuevo cuaderno, y en este nuevo cuaderno contuve únicamente notas a partir del libro de Isaías, ¿vale? Que fue el último libro que leímos en el mes de septiembre. Entonces te voy a mostrar rápidamente cómo es que quedó. No lo vas a ver terminado, ya sabes, ¿ok? Porque estoy grabando con anticipación todo esta edición para que ustedes la tengan a tiempo. Pero bueno, así es como fui haciendo mis notas. Empezamos leyendo el libro de Proverbios, y Proverbios fue uno de los libros que obviamente año tras año me encanta porque me enseña demasiado referente a la sabiduría que Dios quiere que obtengamos. Nos habla muchísimo acerca de los contrastes entre las personas sabias versus los necios. Nos habla muchísimo de las virtudes de toda mujer o todo hijo de Dios. Nos habla acerca de la importancia de adquirir sabiduría, y sobre todo Proverbios pone mucho énfasis en la aplicación de esa sabiduría. También a través de lo que vamos meditando en el libro de Proverbios podemos identificar cuál es la sabiduría de la que el mundo nos habla, que es una sabiduría natural basada en el socialismo, en el humanismo. Sin embargo, la sabiduría de la que la Biblia o Dios a través de su palabra en la Biblia nos habla es la sabiduría que nos lleva a un camino de vida eterna. Entonces, Proverbios me encantó porque podemos aprender que tenemos un Dios de sabiduría, un Dios que es escudo para los que confiamos en Él, y también entendemos que Dios en el libro de Proverbios nos llama hijos, y como hijos nos corrige, nos disciplina, pero también nos enseña, pero también nos quiere llevar por camino de vida eterna. Bueno, luego pasamos al libro de Eclesiastés, y también Eclesiastés es un libro de sabiduría, el cual nos muestra cómo es la vida a través de experiencias del predicador. También nos da contrastes entre el sabio y el insensato, entre el sabio y el necio. Nos habla de las excelencias de la sabiduría, y también nos hace un llamado a acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, ¿vale? A tener siempre esa conciencia o en nuestra memoria el plan que Dios tiene para nosotras en esta vida, y que uno de ellos es que alcancemos justamente esa sabiduría para que podamos aplicarla y vivir esta vida terrenal de acuerdo o conforme a los mandamientos y preceptos que Él nos enseña a través de su palabra.
Bueno, termino con mi ficha, quién es mi Dios en Eclesiastés, y aprendí que tenemos un Dios que es el único que conoce los tiempos, nosotros no. Es el Dios que nos da vida eterna, es el Dios que satisface nuestra alma, es el Dios que ha hecho todo hermoso en su tiempo, y obviamente, igual que en Proverbios, es el Dios que nos disciplina. Pasamos al libro de Cantares, y aquí en el libro de Cantares hice muy pocas notas, también vas a ver que no hay mucho color, y quise apegar cada capítulo bíblico apuntando hacia Jesucristo. Así es que fui haciendo esos versos, entendiendo cuál es el sentido literal de la palabra en cada capítulo versus el sentido cristológico. Y termino con mi tarjeta quién es Dios en Cantares, aprendiendo que nuestro Dios se muestra como protector, el que volverá muy pronto, el que nos guía y sustenta, el que es digno de devoción y quien se deja ser hallado. En este cuaderno terminé con esos 3 libros y me sobraron estas hojas, pero quise pasar a un cuaderno bíblico más en donde iba a contener aquí únicamente Isaías, ¿vale? Entonces estas fueron todas mis notas, aunque todavía me faltan algunos capítulos por terminar. Pero bueno, empiezo con el capítulo 1, escribiendo un poco de contexto y después entrando ya de lleno capítulo a capítulo. También vas a ver que no hay mucho color, pero traté de agregar algunos detalles simplemente para hacer mis notas interactivas. Fui agregando un poco de notas extras que voy encontrando en capítulos más adelante, como por ejemplo en los ayes del capítulo 5. Obviamente encontramos más ayes en capítulos posteriores. Y bueno, el libro de Isaías se centra muchísimo en ese juicio que Dios llevaría a cabo sobre su pueblo Israel, pero también contra varias o diversas naciones otras. Así es que encontramos capítulos en donde Dios a través del profeta está expresando profecías contra estas naciones y las razones del por qué lo haría. Una de las cosas que aprendemos es que en el tiempo de Isaías el imperio que predominaba era el imperio asirio, no el babilónico. Sin embargo, la profecía de destrucción es para ambos imperios y para otros imperios más. Ok, sabemos históricamente que el imperio asirio fue el que exilió al pueblo de Israel del reino norte y el imperio babilónico al reino sur, ¿ok? A toda Judá y Jerusalén. Entonces en Isaías vamos viendo que este contexto histórico abarca la mayoría de los capítulos, porque nos está mostrando cuál era la situación política, religiosa, social que el pueblo específicamente de Dios estaba viviendo y por qué razón buscaban alianzas con otras naciones, cuál era el imperio que los estaba dominando, por qué razón los dominaba y qué es lo que quería de este pueblo, ¿vale? Entonces, tanto iba a haber un juicio, como dijimos anteriormente, para el pueblo de Dios como para las demás naciones, a fin de que estas naciones y el pueblo de Dios sobre todo reconocieran que existe un solo Dios único y verdadero, quien les provee y les muestra la vida eterna. Por ello, si recuerdan, en el libro de Isaías encontramos mucho la narrativa del siervo sufriente, y ese siervo sufriente apunta al Mesías, ¿ok? Entonces es una profecía mesiánica, lo cual anticipaba que habría un ser, una persona que sería perfecto, que cumpliría perfectamente la ley de Dios, algo que el pueblo de Dios no hizo. Este siervo sufriente sí lo haría, vendría por voluntad del Padre a ejecutar la obra perfecta que Dios necesitaba que hiciera para salvación y para redención de su pueblo. Pero además Isaías nos habla también de esa prosperidad, de esa redención que nos alcanzaría a todas las naciones, mensaje en el cual estamos incluidas nosotros el día de hoy, al ser llamadas también sus hijas, al ser adoptadas, al tener esa oportunidad de redención, ¿vale? Entonces Isaías es un libro magnífico, no solamente porque es un libro que está en el género de profetas mayores, sino que además nos habla de juicio, pero además nos anticipa la promesa permanente y latente de redención de Dios
para su pueblo y para todas las naciones que pudieran ser alcanzadas, ¿ok? Entonces vamos a encontrar muchos capítulos también en donde nos hablan de ese rey justo. En Isaías vemos como Dios a través del profeta les está repitiendo varias veces el amor eterno que tiene para Israel. Bueno, así termino mis notas hasta el capítulo en el que voy, que es Isaías 55. Me falta llenar algunas notas, entonces voy a dejar algún número de hojas para comenzar con la edición de este mes de octubre. Voy a comenzar agregando mi tab del mes, ¿ok? Y tengo que ver primero, como siempre, a qué altura queda. Entonces, septiembre en mi cuaderno anterior quedó en la parte baja, octubre viene a la parte superior, ¿ok? Eso es lo que voy a estar haciendo. También este mes tengo que estar agregando mi sticker para los libros que voy a estar leyendo: Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel, que ya los tengo listos por aquí. Listo, ahora sí vamos a comenzar con el diseño de nuestra portada. El versículo en el que vamos a estar profundizando este mes lo encontramos en Proverbios capítulo 1, verso 8 al 9, que dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Ahora, ¿de qué nos habla este pasaje bíblico? De dejarnos ser enseñados, porque de esta manera es como alcanzamos la sabiduría. Ahora, no voy a estar escribiendo todo el pasaje bíblico literal, ni tampoco lo voy a interpretar o voy a parafrasear. En este caso lo que voy a hacer es voy a extraer algunas palabras tanto del versículo 8 como del versículo 9. Entonces, mi idea para mi portada es que quede la palabra: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, haciendo referencia a que no solamente hablamos de nuestros padres terrenales o físicos, sino haciendo la referencia a nuestro Padre celestial, a Dios. Porque entonces ya vendría la otra parte del versículo: adorno de gracia serían a tu cabeza. Y ya esta palabra se me hace como una consecuencia de la primera acción. Si yo escucho consejos, si yo escucho instrucción, si yo escucho sabiduría, si yo me dejo enseñar por mi Padre celestial, entonces, por consecuencia, alcanzaré esa sabiduría, la cual adornará mi cabeza de la gracia completa y divina de Dios. ¿Ok? Entonces, esa es la idea que tengo para esta portada. No estoy segura si quiero hacerla directamente en mi hoja o quiero agregar una tarjeta. Voy a intentar hacerlo directamente en mi diario. Espero que nos quede bien. Entonces, para todos los que son miembros de nuestra comunidad free, les dejé el trazado ya de nuestro versículo estrella. Con mi idea es agregar pasto en la parte baja, y ya ustedes lo que van a hacer es complementar agregando un cielo y agregando una ilustración. Para nuestros miembros VIP tienen todos estos elementos disponibles para que los puedan utilizar dentro de su diario creativo bíblico. Entonces, yo ya traigo aquí varios elementos los cuales voy a estar agregando. Voy a agregar pasto, voy a agregar un cielo, voy a agregar a esta muñequita, la cual es una interpretación de mí, ¿ok? Dice la palabra: oye, hijo mío. Sabemos que está generalizando el género, ¿ok? No, pero no quise en esta ocasión cambiarle la palabra a hija. Nosotras estamos entendiendo ese llamado. Entonces, oye, hijo mío, está haciendo referencia a mí, a que me está llamando a mí, y voy a decorar con estos elementos un poco más otoñales. Ahora, creo, según estoy viendo, imprimí todo esto demasiado grande. Voy a ver qué tanto puedo ajustar estos elementos y de manera que obviamente pueda caber mi versículo bíblico, ¿ok? Entonces, déjenme recortar estos elementos para continuar con el diseño. Y listo, ya tengo todos mis elementos recortables. Voy a estar utilizando pasto, voy a estar utilizando esta ilustración, voy a estar utilizando también un cielo, el cual tengo la idea de agregarlo, pero te digo que
creo que imprimí demasiado grande todo. Veremos cómo lo acomodamos, si es que queda, y si no lo quito, no hay problema. Voy a estar agregando estos elementos florales. Mi idea es agregarlos aquí por el pasto, pero también tenemos estas nuecesitas de otoño, las cuales también quiero estar agregando, ¿vale? Así es que voy a ver con qué elementos me quedo, y si no, pues los quito, no hay problema. Pero esta es la perspectiva que tengo de el diseño para este mes. Ahora, otra cosa que había pensado es que si esto me hubiese abarcado, tal vez hubiese usado la página completa para hacer el diseño de la portada, ¿ok? Por eso no hay problema en utilizar la página abierta. Pero bueno, así es que sugerencias. El cielo lo puedes pintar con acuarela. Esa era una de las ideas que yo tenía para esta portada, pero bueno, ya que puedo diseñar e imprimir, me encanta poder agilizar un poco más el tiempo. Ok, ahora pueden buscar en internet también alguna ilustración de una muñequita en forma gratuita que puedan obtener, la cual vamos a estar utilizando y la vamos a pegar en mi perspectiva de este lado, lo cual quiere decir que solo tengo este espacio para mi versículo bíblico, ¿ok? Y yo les proveí dentro de su plantilla el diseño de mi pasto para que ustedes lo usen también. Entonces voy a comenzar pegando el pasto. Ahora la muñequita debe quedar encima del pasto. Entonces yo creo que así me convendría pegarlo. Mira qué bonito está quedando. Ok, ahora voy a pegar algunas florecitas en mi pasto para decorar. Esas son las florecitas que hasta el momento creo que quiero agregar, ¿vale? Voy a continuar con mi versículo y ya veo si agrego un poquito más, tal vez una más aquí, pero ahorita vemos. Entonces voy a empezar el boceto, pero la idea que tengo para el texto es hacer una letra estilo monolínea. Quiere decir que voy a estar utilizando únicamente esta punta de los marcadores. Ahora, en mi mente estaba hacer las letras en colores marrones, pero no tengo algún plumón de punta monolínea en colores marrones de la marca Tombow. Ok, ahora tengo algunos cafés de esta marca, pero de un lado tengo punta biselada y de este lado tengo esta punta. Ok, ahora en esta marca también es el único café que tengo, pero no sé, que el color no es tan oscuro. Ok, entonces podría probar la letra con este color, o como te digo, me puedo ir más fácil con el marcador negro. Pero si tú dentro de tus materiales sí tienes diferentes gamas de marrones, adelante. Mi sugerencia es que utilices colores marrones para la letra. Ahora tengo un marcador también marrón de la marca Crayola Super Tips. Ok, pero este ya es punta bala. Ok, entonces si le hago presión, me puede ayudar a darle un poquito el estilo caligráfico. Ya ves, si te das cuenta, este marrón es más cálido que el anterior. Y a lo mejor lo que sí podría hacer es combinar con estos dos marcadores, hacer como un degradado. O no necesariamente un degradado, pero hacer la parte de arriba de este color más cálido y la parte de abajo de este color más frío. Voy a probar con esto, espero que todo salga bien, y si no, bueno, lo soluciono agregando mi texto en una tarjetita, ¿vale? Bueno,
¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Vamos a bocetar nuestro versículo bíblico. Y te dije que quería que dijera aquí la palabra: oye, hijo mío. Yo lo estoy marcando muy bajito, ¿vale? Listo, así queda el boceto de mi versículo estrella. Ahora, no sé qué tanto lo puedas ver tú, te voy a mostrar un poquito más de cerca. Intento siempre que hago bocetos no marcarlo tanto, porque luego cuando agrego color no me gusta que se vea de fondo esa tinta de lápiz. Pero bueno, esa es la manera en la que quedaría. Ahora, si te das cuenta, el espacio es muy reducido, por lo que precisamente el marcador Super Tips tiene la punta más gordita, lo que quiere decir que va a abarcar más espacio. Debo tener más cuidado y mayor control para no hacer tanta presión y que no vaya yo a sobrepasar el entintado del espacio que ya tengo de mi boceto, ¿ok? A veces suele pasar eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, estoy borrando un poco la marca de lápiz. Y los banners que utilicé fueron 2. Ahí sí voy a utilizar una punta fina en tinta negra para agregar ese texto. Entonces voy a empezar a entintar. Para esta parte ya voy a cambiar de color. Listo, así quedó intentado mi versículo. La verdad es que sí me gustó el resultado. Creí que al final los colores no me iban a gustar tanto, pero sí, me encantó. Así es que voy a agregarle estos detalles. Voy a agregar esta nuececita de este lado para decorar un poquito. No sé si agregaré otra por aquí o tal vez por aquí, pero creo que quedaría en la parte de arriba. Sí, y también tengo otra
otro recortable de florecita, pero este ya no quedaría aquí porque está muy grande. Entonces voy a pegar estas nuecesitas para decorar un poco. Ahora tal vez si llego a ver marcas de lápiz, pues simplemente los voy a eliminar y listo. Y listo, chicas, de esta manera ya quedó nuestra portada del mes. Mira, aquí me sobró otra nuececita y había dicho que la quería poner en la parte de abajo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ahora voy a pasar con las siguientes páginas. Mira, no hizo nada de transferencia de color, aunque obviamente aquí ya voy a pegar los recortables de nuestra revista, pero si hubiese pasado color igual lo iba a cubrir, ¿ok? Pero mira, esos marcadores no hacen transferencia de color a nuestros cuadernos, o al menos a mi cuaderno. Entonces voy a pasar a recortar todo esto y ya volvemos. Listo, chicas, ya tenemos todos nuestros elementos recortados, ¿ok? Los banners de nuestros apartados 2, 6 y 7, nuestras tablas para los trackers, nuestro calendario bíblico, aquí voy a estar agregando su título. Y para el versículo estrella que vamos a estar escribiendo literalmente, recuerda que siempre lo hacemos mes a mes, voy a estar utilizando estas tarjetas que están dentro de la revista como muestras de nuestros diseños VIP. Entonces cualquiera de estos dos puedes utilizar. Yo no sé cuál utilizar, si este que dice notas o este. Ahorita me decido y lo voy a estar escribiendo manualmente, ¿vale? No sé, tal vez, mira, puedo incluso agregarle esta florecita para decorar. Este ya viene decorado, entonces no le agregaría nada. Ahora también dentro de nuestra revista, en la parte inferior tenemos este diseño, ¿ok? Entonces aquí corto un poquito de las letras, pero no importa. Estoy pensando que este tal vez me podría servir para decorar la parte inferior de las hojas. Si no es que en todos los apartados, tal vez sí para el apartado su palabra, que ese regularmente en la edición es el que nos queda más vacío en cuanto a diseño, pero ya se empieza a llenar o a tener forma cuando empezamos ya nuestro recorrido por la palabra. Pero creo que si recortamos bien estos elementos que están en la parte inferior de nuestra revista, nos pueden ayudar para decorar las páginas de nuestro diario creativo bíblico cuando consideramos tal vez que no estamos agregando tanto color o diseño, ¿vale? Entonces ahí te dejo esa idea por si quieres utilizarla. Entonces el apartado número 2 corresponde a memoriza el versículo y es aquí en donde voy a estar agregando esta tarjetita con el versículo bíblico literal. Y listo, ahora sí vamos al apartado número 3 que corresponde a nuestras lecturas bíblicas del mes. En la siguiente página vamos a colocar nuestros trackers y también la tabla de resultados. En la siguiente página vamos a colocar el apartado número 6 que corresponde a mis promesas.
y la siguiente página correspondería al apartado su palabra. Quedaría de esta manera. Ahora, inicialmente lo que yo estaba haciendo es debajo del apartado su palabra colocar mi infografía del libro que íbamos a empezar a leer, en este caso Jeremías. Pero me quedaba muy poquito espacio para todo el contenido que luego agrego en las infografías. Entonces, por tal motivo, lo que yo ya estoy haciendo es dejar la página completa para mi infografía y entonces en la siguiente página coloco el apartado su palabra. Si tú quieres seguir lo mismo que estoy haciendo, está bien. Si no, no hay problema. De hecho, las infografías corresponden a los apartados extra que incluimos dentro del apartado su palabra. Por eso es que inicialmente cuando comenzamos el challenge yo hacía mis infografías abajo del apartado su palabra porque era simplemente un apartado extra. Pero con el tiempo y como a mí me gusta escribir mucho, me di cuenta que era muy poco espacio que tenía yo para escribir los datos de mi infografía. Entonces por eso decidí dejar la página completa. En esta ocasión voy a hacer exactamente lo mismo. Hasta la parte de atrás es en donde yo voy a pegar el apartado su palabra. Y aquí tal vez es en donde voy a usar este recorte para decorar. Ya sé que lo quiero hacer aquí o lo puedo hacer aquí también, mira. Y así lo puedo hacer con todos los demás apartados dentro de mi revista. Voy a estar recortando estas ilustraciones para agregarlas en las páginas que yo veo que quedan muy vacías. Como por ejemplo, puedo agregarlo en el apartado de los trackers, en donde va nuestra tabla de resultados. Vamos a hacer el recuento de nuestros apartados para ver cómo quedaron finalmente. Y bueno, chicas, así quedó nuestra portada para el mes de octubre con nuestro versículo bíblico que nos va a inspirar todo este mes, el cual nos vamos a estar aprendiendo literalmente, pero también podemos retener la manera en la que lo sintetizamos, que dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Esa es una manera de generalizar el pasaje bíblico, en este caso que son 2 versículos dentro de un capítulo en el que estamos meditando, ¿ok? O el que nos vamos a aprender. Entonces, si a veces nos cuesta un poquito de trabajo aprendérnoslo porque está muy largo, bueno, entonces extraemos las palabras importantes que mantienen la esencia de ese versículo bíblico y nos lo aprendemos de esta manera, como lo hicimos en este caso. A mí me encantó la portada, déjame saber en los comentarios si a ti te gustó también. Luego, en la siguiente página tenemos ahora sí el versículo bíblico literal como está escrito en la Biblia. Este texto corresponde a la Reina Valera 1960, ¿ok? Y este es el que nos vamos a memorizar, vamos a intentarlo. Luego tenemos nuestro calendario de lecturas bíblicas iniciando con Jeremías. Entonces, cada vez que yo termino de leer mis capítulos del día, yo voy a marcar con un puntito que las estoy cumpliendo. Si hay un día en donde yo no leí algún capítulo bíblico, voy a poner una diagonal que indica que no estoy cumpliendo, ¿ok? Ahora, parte de la disciplina bíblica es que seamos intencionales en no dejar capítulos vacíos o capítulos sin leer. Cada una de nosotras elige cómo llevamos nuestra disciplina bíblica, pero nosotras te animamos a que no los dejes atrás o no los dejes vacíos. Luego, en la siguiente página vamos a encontrar nuestros trackers y aquí vamos a escribir el nombre del mes. Corresponde al mes de octubre. ¿Y cómo vamos a llenar este tracker? El primer apartado dice oración. Yo registro si cumplo con mi oración, ya sea la de la mañana, la de la tarde o la de la noche, ¿vale? Puedo registrar cualquiera de esas oraciones. Ahora, la lectura. Aquí voy a ver si el día 1 cumplí con mis lecturas bíblicas, entonces voy a poner un puntito que dice que significa que sí cumplí. Pero si te das cuenta, en el ejemplo que te pusimos, en el día 2 estoy marcando que no cumplí con esas lecturas. Entonces, si no cumplí, la simbología es la diagonal, no cumplí con esa lectura. Vamos a suponer que en la oración sí, en el día 2, pero en la lectura no. Ahora, ¿qué pasa en el día 1 con el diario creativo bíblico? Es diferente a que yo haya leído a que yo haya escrito. Si yo leí, obviamente marco que sí leí, pero si yo no escribí nada en el DCB, también voy a poner que no cumplí. Ahora, si sí escribí mis notas del día, voy a poner que sí cumplí.
¿Qué pasa en el estado? El estado, tú calificas tu disciplina del día, si fue buena, regular o mala. Si te das cuenta en el ejemplo 1 tenemos 2 puntitos y una diagonal. ¿Cuál sería el estado que correspondería o que yo agregaría? Bueno, yo agregaría tal vez el regular, que es esta flechita, porque estoy indicando que cumplí con 2 actividades pero una no, entonces para mí es regular. Luego en el día 2 sí cumplí con la oración, no cumplí con la lectura y obviamente por ende si no cumplí con la lectura pues no voy a cumplir con la escritura en mi diario creativo bíblico. Entonces, ¿cuál sería el estado? Pues sería malo, ¿vale? Porque son dos no cumplí. Y bueno, así vas a poder ver cómo está siendo tu disciplina en estas 3 áreas o en estos 3 hábitos, como la oración, la lectura y la escritura en tu diario creativo bíblico. Al finalizar el mes te vas a dar cuenta cuántas X tienes, es decir, cuántos malos tienes o cuántos regulares tienes o cuántos buenos tienes. El que tenga mayor número, por ejemplo, si tengo mayormente regular, bueno, quiere decir que el próximo mes tengo que mejorar hasta que tenga mayormente días buenos. ¿Ok? Ahora, si mayormente tienes días malos, bueno, entonces ahí sí te invito a que hagas una reflexión de cuál es el lugar que le estás dando a Dios en tu vida, ¿ok? Porque estudiar la palabra de Dios es darle un lugar especial, poner a Dios como el centro de nuestra vida. No es solamente lo estoy haciendo para llenar un cuaderno, no, lo estás haciendo porque estás conociendo a tu Creador. Entonces espero que no sea la situación de nadie de ustedes en donde mayormente sea malo, porque entonces los recursos que estamos diseñando pues no están teniendo sentido para ti, ¿ok? Y como en otras ocasiones les he dicho, de nada sirve que descargues todos los recursos bonitos, interactivos, llenos de color o de contenido bíblico, si al final solamente los descargas y los tienes guardados en una carpeta. No está habiendo crecimiento. Ahora, una de las palabras que ha resonado muchísimo el día de hoy en mi mente y en mi corazón es la palabra: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el reino de Dios está avanzando con poder y con confrontación en un mundo que está siendo dominado por el pecado y la oposición espiritual. Si yo como hija de Dios no me estoy dando cuenta de esto y mi vida espiritual está siendo pausada, no está habiendo confrontación en mi vida y tampoco está habiendo un reconocimiento del poder de Dios. Entonces, ¿cómo es que quiero vivir toda mi eternidad en el cielo? ¿Cómo es que quiero vivir toda mi eternidad al lado de Dios si no lo conozco? Cuando la palabra nos dice el reino de los cielos está sufriendo esta violencia, nos está diciendo que su poder no es débil, ni su poder es pasivo. Su poder viene con impacto. Su poder quiere impactar tu vida. De hecho, en el momento que tú conociste a Cristo, su poder debió impactar tu vida. Por eso es importante que nosotras hagamos esa introspección de realmente ¿cómo entregamos nuestro corazón a Dios? Muchas veces estamos entregando nuestro corazón a medias. Señor, sí te entrego mi corazón, pero estas áreas no las toques. Señor, sí te recibo en mi vida como mi Salvador, pero solamente te aviso que no me toques estas áreas o estas personas o no me pidas que hagas cierta cosa. Entonces ahí tú estás limitando el poder de Dios en tu vida. Dice la palabra más adelante, los violentos lo arrebatan. No se refiere a violencia física, chicas, sino a una actitud de determinación radical para entrar en el reino de Dios. Es como te decía, si tú no entiendes esto, ¿cómo quieres entrar al cielo? Entonces vivimos en un mundo en donde estamos viendo constantemente el pecado, en donde estamos siendo mayormente invitadas a pecar. Pero si nosotras no entendemos nuestro propósito en Dios y no existe un cambio radical en nuestra vida, vamos a ser fácilmente tentadas, convidadas y parte de ese pecado. Por ello es importante que haya determinación radical, porque no te va a importar las críticas, las oposiciones, quienes te dejen de hablar o los círculos sociales que se alejen de ti.
Tu seguridad va a estar en Dios y en querer agradarle solamente a Él, porque sabes que esa es la manera que a Dios le agrada y que ahorita lo estamos aprendiendo con los profetas mayores. ¿Qué era lo que Dios pedía del pueblo? Su fidelidad. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Tu fidelidad. Los que van a arrebatar ese reino de los cielos son los que pelean, los que viven, los que luchan esta vida con fe, con decisión. Aquellos que se aferran a Cristo con todo su corazón, no con tibieza ni con indiferencia. Entonces, esta palabra en Mateo capítulo 11 que llegó a mi corazón y a mi mente esta mañana mientras estaba planeando la grabación de este video, era el Espíritu Santo diciéndome: ¿para quién es ese reino de los cielos? Y si realmente yo estaba viviendo mi vida de esta manera que agradaba al Señor. Y como te digo, parte de llevar nuestro devocional, nuestra oración, nuestra lectura y nuestra escritura en el diario creativo bíblico es justamente esa, la manera en la que vivimos para glorificar y honrar a Dios. Bueno, en la siguiente página vamos a escribir nuestras promesas que el Señor tiene para nosotras conforme vamos leyendo la escritura, la palabra en la que el Espíritu Santo te mueve o te dice este mensaje es para ti. Bueno, ese versículo lo escribes. No importa sea uno nada más, no importa sean 2, 5, 10, 15, no importa los que sean, son palabras que el Señor te quiere decir a ti. Ahora, no son palabras que suenan bonito. No son palabras que dices, wow, este mensaje está muy bonito para compartirlo. No, son mensajes que realmente el Espíritu Santo te está diciendo que va a hacer o que va a obrar en tu vida, ¿ok? Luego, aquí yo voy a poner el espacio para mi infografía. Entonces voy a comenzar con el libro de Jeremías. Voy a pegar mi tab que ya tengo por aquí, lo voy a hacer de una vez. Y aquí estoy diciendo que Isaías quedó a esta altura, entonces voy a poner Jeremías a esta altura. Listo, aquí voy a hacer mi infografía del libro y luego ya empiezo a hacer mis notas bíblicas de capítulo a capítulo si es necesario, ¿vale? Y bueno, ya al terminar el mes de octubre veremos cómo va quedando toda nuestra escritura en el apartado Su Palabra. ¿Qué dice su palabra? Oye, hijo mío, la instrucción ¿de quién? De tu padre. Y no desprecies la dirección ¿de quién? De tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares, dice la palabra, a tu cuello. Esto nos habla de que la sabiduría adorna nuestra vida. ¿Cómo queremos vivir el día de hoy? ¿Cuál es el impacto que quieres que tu vida genere hacia los demás o enfrente de los demás? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gustaría que los demás, al saber que eres cristiana, hablen de ti? Es muy triste saber que hay situaciones en las que en círculos sociales nadie sabe que cierta persona es cristiana y cuando se llegan a enterar parece una gran sorpresa decepcionante y comentarios como ¿en serio es cristiana? O como wow, no se nota que es cristiana. Wow, esto puede manchar nuestro testimonio porque quiere decir que no hay una relación profunda con Dios, que vivimos un cristianismo ligero por encimita, solo por título. Entonces estamos perdiendo el tiempo y tal vez haya momentos en la vida, sobre todo cuando se es joven, que uno no reaccione o no se dé cuenta, pero oremos para que el Espíritu Santo nos convenza de ese pecado o de ese cambio que necesitamos, para que no llegue el día, como dice Eclesiastés, y digamos no tengo en ellos, es decir, en nuestra vida o en las cosas que hice o en mis años contentamiento, sino que haya una satisfacción real, una satisfacción de corazón, porque todo el tiempo lo hayamos vivido para su gloria y para su propósito, que es algo que vamos a aprender cuando pasemos al Nuevo Testamento a través, por ejemplo, de la vida del apóstol Pablo. Él sabía su misión en la tierra y por eso para él morir ya era ganancia. ¿Qué podríamos expresar nosotras el día de hoy de nuestra vida en Cristo? Ojalá que podamos decir lo mismo. Señor, úsame para tu gloria. Señor, hoy vivo para ti y el morir para mí ya es ganancia, ya es un regalo, ya es haber completado mi obra.
Así es que bueno, gracias a todas por haberse conectado a la edición de este mes. Recuerden, ya estamos a 150 días de llegar a la meta. Las seguimos animando a que no se queden atrás, por favor, a que lean, a que escriban, a que profundicen. Chicas, escribir es una forma práctica, activa, de poder retener la palabra de Dios. Por eso lo hacemos, no para tener 1000 o cientos de diarios creativos decorados o con letra o bonitos o para presumirlos, no, sino porque sabemos que escribiendo el Espíritu Santo de Dios nos va redarguyendo, nos va convenciendo de pecado, va abriendo nuestros ojos para darnos cuenta, oh, yo estoy fallando en esto, yo necesito aferrarme a esta promesa, o yo necesito creer esta promesa del Señor, yo estoy haciendo esto, o yo pasé por esto, o en esa situación Dios me está hablando de esta forma. Para eso profundizamos en la palabra, para poder entender profundamente y claramente el mensaje que Dios tiene para nuestra vida todos los días mientras existimos en esta tierra, ¿ok? Yo te mando un abrazo súper fuerte. Es mi deseo que Dios te bendiga y si Dios quiere nos vemos el siguiente mes para la edición de noviembre. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, principalmente Instagram, que por ahí estamos compartiendo 2 devocionales al mes en donde meditamos de ciertos pasajes bíblicos de los que leemos durante esa semana. Así es que quédate pendiente de nuestras redes sociales y si todavía no nos sigues, ¿qué estás esperando? Bueno, yo ya me voy, que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto. ¡Mua!